Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora, a las 10:04 de la mañana del 2 de septiembre del 2025, un poco más temprano porque tenemos un compromiso que tenemos que responder, pero aquí estamos. Esta tarde tenemos un Que Palo es Noticia interesante porque vamos a conversar con el compañero Manuel Ernesto Rivera, que nos va a estar sustituyendo en estas vacaciones que empiezan el próximo viernes. Y quiero hablar con Manuel para no solamente que ustedes, sobre todo los nuevos, sepan quién es Manuel, sino cómo nosotros manejamos el proyecto periodístico desde Bonita, trayendo a compañeros como Manuel Ernesto, que también está en el esfuerzo del periodismo independiente, atendiendo algunos programas en medios tradicionales, pero también tratando de mover su producto de contenido crudo y sin editar. Esta mañana vamos a hablar definitivamente de campañas y violencia. Lo que está haciendo un productor de televisión con relación a la violencia que se desata incluso en los medios de comunicación, pero ellos solamente la miran desde el punto de vista del otro y de la otra. Lo que ha ocurrido con menores en este caso y el hincapié que ponen en querer establecer que el problema son los padres. ¿Dónde están los padres? Y yo quiero hablar un poco de eso porque siempre que traemos proyectos y sobre todo lo que quiere hacer Bonita Radio es traer el contexto y los antecedentes que inician ese tipo de experiencias o de propuestas que tienen un antecedente histórico y que no podemos dejarlo fuera del análisis para ser honestos no solamente con nosotros mismos, sino con cómo se diluye el tema de la violencia en Puerto Rico y parecería que todo el mundo es responsable menos los que están tratando de hacer hincapié en que el problema son los padres. Vamos a eso, vamos bien breve a un comentario puntual que me hizo una colega esta mañana y que lo quiero traer en términos de lo que nosotros sacamos ayer como información nuestra de lo que hizo la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, con el caso de Ramón González Beiró, cuando lo exoneró de cualquier conflicto de interés en aquella transacción que tiene con un negocio propio siendo secretario del Departamento de Agricultura y presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierra. Sale del closet Carlos Mercader. Junto a Alexandra Lúgaro van a ser los podcasters de nada más y nada menos que la Asociación de Contratistas de Puerto Rico, una de las asociaciones de desarrollo de contratistas de construcción que definitivamente es más clara en su aspecto ideológico de privatización de servicios y sobre todo como contratista del gobierno de Puerto Rico en favor del Partido Nuevo Progresista. Importante. Y definitivamente lo que tiene que ver con la militarización de Puerto Rico, lo que dice Garfer, que lo contradijo la gobernadora, pero parece que Garfer, por ser militar y creer en la militarización de las bases y la reactivación de las bases del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, definitivamente tenía razón, porque ahí está la evidencia. Y lo último, la Junta de Control Fiscal y lo que está haciendo en relación al Congreso de Estados Unidos esta semana,
Hoy inicia la sesión y uno de los temas importantes van a ser los nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal, que como ustedes saben, todo apunta a que van a ser miembros que van a privilegiar el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y para ello desangrar lo que queda al gobierno de Puerto Rico, pero más que al gobierno de Puerto Rico, a los puertorriqueños con relación al pago del servicio de energía. Por ahí llegó Gabinario primero, Adalberto Ramos está por ahí, Jim Blaster, José Jiménez, Beatriz, Vivian López, Ana Fonseca, Keyon Tree, ¿quién será? Ana Rivera, Aixes Camilo, Lilian Ferrer desde Chicago, Angie Busó, A Vega, Ilke Hernández, Heidi Ramírez desde Michigan, María Isabel, Miguel Rivera, Nina Serrano desde Ocala, pero country en la casa, Jayo Laracuente, saludos Jayo, y Vivian López Pérez. Bueno, vamos a empezar con lo que les dije que es un breve comentario. Y es que una compañera me trajo una idea de algo que en efecto yo creo que es lo más que se cuestiona hoy en relación a las decisiones que toma la Oficina de Ética. Y la última fue en relación a ese negocio que tiene con sus hijos y con otros socios, el exsecretario del Departamento de Agricultura, el agrónomo Ramón González Beiró, que nosotros investigamos, trajimos una investigación que nos encomendó el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, con una beca que nos dio para hacerla, y colocó evidencia incuestionable del registro de la propiedad, así como la propia entrevista al exsecretario González Beiró, que establece cómo González Beiró no sabe si se inhibió apropiadamente de ese proyecto y de esa transacción que le daba posibilidad a Agriart LLC, una corporación de la que tiene una participación de 18%, la creó y después que la creó lo nombraron secretario, hizo un fideicomiso ciego, dejó al hijo como vicepresidente y ahí estamos en una transacción que favorece a Agriart. No solamente la Oficina de Ética Gubernamental, por voz del director ejecutivo Luis Pérez Vargas, quien se sienta en esa silla desde el 2020 por 10 años, le quedan 5 años de ser director ejecutivo de la Oficina de Ética, no solamente determinaron que la inhibición fue apropiada, sin tomar en consideración lo que el periodismo hizo asertivamente, que fue entrevistar al secretario, al exsecretario, en aquel momento secretario, le entrevistamos en el 24, y dijo que él no sabía si se había levantado de la silla cuando alegó que se iba a inhibir de la transacción que en efecto aprobó la Junta de la Autoridad de Tierra, que tampoco tomó conocimiento la Oficina de Ética Gubernamental que ninguna de esas transacciones ante la Junta de Gobierno de la Autoridad pasaron por el crisol legal de hacerlas públicas como mandata la Ley 159 del 2013, que tampoco encontró lo que encontró el periodismo en términos de una investigación exhaustiva en el registro de la propiedad para atender que esa siembra de placas solares se estaba dando precisamente en terrenos de Agriart. Y es que lo que está haciendo Luis Pérez Vargas en la Oficina de Ética Gubernamental, antes lo hizo Zulma Rosario. Y me decía una colega esta mañana, citando a otra, que le decía que no sabíamos si iba a haber alguien peor que Zulma Rosario. Y en efecto, lo hay. Y ese es Luis Pérez Vargas. No hay un caso, uno, de opinión pública, que Zulma Rosario haya fallado a favor del pueblo de Puerto Rico en una agencia anticorrupción. Le dio dispensa al exgobernador Luis Fortuño. Le dio la posibilidad al hermano de la entonces presidenta del FEI, Nidia Coto Vives, de tener contratos con esa agencia a pesar de que había sido señalado por un problema ético. Y si sigo, no termino. Y ahí está el perfil y la historia de Luis Pérez Vargas. Eso es una cuestión de hecho. Y me parece que debía aquilatar todo lo que nosotros hemos encontrado y hemos traído
a propósito de nuestras investigaciones, que Luis Pérez Vargas determina incluso que Héctor Joaquín Sánchez no tiene ningún problema porque su oficina no encuentra evidencia en contra de que se haya sentado, le haya pedido a los empleados que trajeran contratistas que aportaran para el cumpleaños del gobernador y la campaña de Pedro Pierluisi y se sentara en un mediodía, en horas de trabajo, a contar el dinero. No hay evidencia, dice Luis Pérez Vargas. Vamos a la militarización de las bases de Puerto Rico, que como sabemos una de las más conflictivas siempre es Roosevelt Roads, por lo que sirvió Roosevelt Roads de base para la intervención de Estados Unidos en tantos países. En 60 años, el Roosevelt Roads no solamente sirvió de fondo militar para el mundo, sino para Vieques y Culebra, con la militarización, las prácticas que se llevaban a cabo en Vieques y Culebra, y que provocaron un movimiento a principios del siglo XXI, en los años finales del 20, principios del 21, que logró Puerto Rico sacar la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques, precisamente porque hubo un asesinato de un joven que era en ese momento empleado de la base militar y murió a consecuencia de una de esas maniobras. Lo que logró el pueblo de Puerto Rico, que hasta Sila María Calderón, siendo gobernadora, abrazó la idea de que se fuera la Marina de Vieques, puede volver porque el gobierno republicano de Jennifer González tiene, entre otros, Arthur Garfer como secretario de Seguridad Pública, un coronel del gobierno de la milicia de Estados Unidos en Kosovo. Pero puede volver también porque el gobierno de Puerto Rico, Jennifer González, no tiene la más mínima idea de lo que está pasando en el país y lo que ha llamado militarización, que está a favor de ella, su secretario de Seguridad Pública, general de Kosovo. La gobernadora lo rechaza, incluso con relación al tema de Vieques y Culebra. Pero el problema que tiene la gobernadora es que este fin de semana hubo acercamientos o avistamientos realmente de el famoso proyecto de maniobra en áreas como Ceiba, en el sur del país. Pero en el sur del país, además, obviamente Ceiba no es en el sur, pero es peor. Es que hay un documento de un comunicado de prensa que emite un batallón del Navy en Puerto Rico diciendo que en efecto hay maniobras y que son maniobras en el campamento Santiago de la Unidad Expedicionaria de Infantería que comenzaron el 31 de agosto y el adiestramiento está diseñado para mejorar la preparación y capacidades de ese grupo y a la vez reforzar el vínculo con la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y cuando uno escucha esto y lee y ve esto, que se lo envía esta persona a la compañera Mili Méndez, pues una dice, ¿dónde vive la gobernadora? Pero esto fue el sábado. El viernes la gobernadora en una conferencia de prensa desmintió a Garfer. Y les voy a poner brevemente el audio porque se lo voy a poner en micrófono para que ustedes escuchen a la gobernadora, porque es que pues una piensa, pues no, todo está bien. No, todo no está bien. La gobernadora no está clara. Vamos a escuchar a la gobernadora. Yo no voy a hablar de sueños, yo voy a hablar de realidades. Y en este momento nosotros no tenemos ningún email, ninguna carta, ningún documento oficial solicitando al gobierno de Puerto Rico abrir ninguna facilidad militar. Rechazó una reactivación de las prácticas en Vieques y Culebra. No actividad militar ni en Vieques ni en Culebra, para dejarlo claro, de ninguna índole. Todavía estamos pregando con la limpieza de Vieques y Culebra para hablar de nuevas prácticas allí. Así que descartado.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa información, gobernadora? ¿Qué hacemos con la información que da Garfer, que aparentemente estaba diciendo la verdad? Y después confirmamos con un comunicado de prensa de Campamento Santiago, Guardia Nacional de Puerto Rico y ese batallón del Navy. ¿Quién sabe lo de la militarización propiamente? El gobierno de Puerto Rico no es. Jennifer González no es. Bueno, vamos a distanciar a Garfer del gobierno de Puerto Rico y de la gobernadora Jennifer González, porque Garfer dijo la verdad. Yo lo favorezco y sobre todo lo favorezco porque podemos estar ayudando a los que van a, por ejemplo, entrar en Venezuela. Así que a invadir, no se entra. Un país soberano no permite la entrada de otro, lo invaden militarmente, que aparentemente son todas las intenciones que tiene Donald Trump. Y yo creo que ahí la gobernadora vuelve a tener un problema de combinación de estrategia o mala estrategia con lo que aparentemente son las realidades que le quiere esconder al país, de que en efecto Roosevelt Roads puede ser una base que vuelva a ser militarizada, y que todas las bases en Puerto Rico pueden estar pendientes a que eso ocurra. Sobre todo porque hay un cuerpo militar. La gobernadora no manda nada en ese asunto del cuerpo militar. Solamente en la Guardia Nacional, y ya vemos cómo piensa la gobernadora. Que aparentemente están clarísimos que eso puede ocurrir y que quieren que ocurra. Sobre todo el general Garfer. Así que, no sé, creo que ahí hay un malentendido que vuelve a restarle credibilidad a los comentarios oficiales o a las posiciones oficiales de la gobernadora, porque tiene un jefe de seguridad pública que piensa lo contrario y que ya lo único que hace es darle un tapaboca. Este sería como el tercer o cuarto tapaboca que le dan a un jefe de agencia. El más reciente, los que le ha dado la gobernadora al SAR de Energía, cuando el SAR de Energía habla de gasificación, de tubos de gas por las 4 esquinas, porque eso es lo que pretende el gobierno de Jennifer González, y la gobernadora dice que no es cierto, porque le crea un problema político con las comunidades. Vuelvo y repito, ¿quién tiene aquí una estrategia para decir la verdad en el gobierno de Puerto Rico? No sé, no estoy tan segura que haya alguien a cargo. Vamos a hablar de Carlos Mercader y de Joan Rodríguez Bebe, pero más de Carlos Mercader y la que obviamente se ha convertido también en un personality de medios como Alexandra Lúgaro. Y quiero traer a Alexandra Lúgaro porque está obviamente en esa convocatoria que estamos viendo hoy en torno a lo que va a ser la actividad de la asociación de contratistas o realmente constructores de Puerto Rico, que es una organización afiliada pero al saque del Partido Nuevo Progresista, que la gobernadora hizo campaña alrededor de esta gente porque les prometió no solamente liberalizar los permisos, sino también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de construcciones en Puerto Rico con fondos públicos. Ahí están los que van a participar, y entre ellos está Alexandra Lúgaro, que la identifican como media personality, y Carlos Mercader, uno al lado del otro. Esta es la primera vez que nosotros vemos a un Carlos Mercader saliendo del closet en el que se ha metido desde que, como podcaster, en ese movimiento de los nuevos medios de derecha neoliberales en Puerto Rico, le dijeron que lo iban a sacar del esfuerzo en lo que se enfriaba y se dilucidaba la querella
las alegaciones de maltrato contra la pareja, entonces, no sé si todavía son, de Joan Rodríguez Bebe, que ninguno de los dos lo ha negado, ninguno de los dos lo ha negado el evento que se alega ocurrió en julio y otros eventos de violencia que, como sabemos, una persona lo llevó a través de una carta a la oficina de la Procuradora de las Mujeres y desde ahí la Policía de Puerto Rico está investigando las alegaciones. Creo que es importante decir que esta recién comunicación pública para dar a conocer que Carlos Mercader va a estar en esa actividad como portavoz con Alexandra Lúgaro, es importante porque, como dije, este estadista, ex miembro del Telegram Chat de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, con la hoja pública y la hoja histórica de ser la administración de jóvenes estadistas que llevaron a la historia al Partido Nuevo Progresista, teniendo el primer gobernador que renuncia de sus funciones porque el pueblo así se lo exige, se escondió desde el 5 de agosto y al día de hoy no ha salido. Va a cumplir el próximo viernes un mes. Sale no para desmentir nada, no para hablar sobre el asunto que lo tiene en el ojo público, sino para posicionarse como lo que está haciendo desde hace un tiempo, que es ser ese fotuto de la derecha y del Partido Nuevo Progresista, junto a Alexandra Lúgaro en este caso, en una encomienda de una de las organizaciones más reaccionarias y más conservadoras desde el punto de vista de hacia dónde debe crecer el país, como es la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Ahí están los rojos, ahí están unos ingenieros que se creen economistas que hablan barbaridades, sobre todo señalando, como lo hace también Carlos Mercader, la izquierda y el wokismo. O sea, estos son los portadores con Proyecto Dignidad de a mis hijos los crío yo. Esta gente manejan el desarrollo económico para su bolsillo, no para el desarrollo del país, no para el futuro del país y del colectivo, sino lo hacen desde la mirada de que mientras yo sea de mucho dinero, y ahí está el Rafael Rojo, Che Julio Aparicio, que también es otro de los organizadores o de los presentes, precisamente desde qué podcast, el Che de la derecha, porque eso es José Julio Aparicio y es esa persona que siempre está hablando en contra de la comunidad LGBTIQ, en contra de las mujeres, porque ellos privilegian todo lo que el Estado desde la derecha y el neoliberalismo, la privatización de todo, porque el Estado no debe ser benefactor. Porque el Estado no debe asegurarle a nadie la educación y los servicios públicos y los servicios esenciales, como es el agua, la energía, los recursos naturales, etc. El Estado está solamente para facilitar que yo me haga rico. Y fíjense que entonces no es casualidad que la producción mediática de este evento esté en manos de la media personality Alexandra Lúgaro, de Carlos Mercader, de Che Julio Aparicio, entre otros. Porque ellos hablan el idioma que ellos quieren. Claro, atravesado porque viven de la chequera del pueblo. Unos porque tienen pauta, todavía creen que hay pauta suficiente para que los medios donde regentan ese tipo de conversación se dé el quid pro quo de la pauta versus lo que yo voy a hacer bien amable atendiendo las preguntas a fulano y a sutano y a mengano. Y otros porque se organizaron para que de los contratos públicos, porque todos tienen contratos públicos, mantengan esos medios que van a inmiscuirse y a traer información desde la mirada ideológica que tienen. Y es que primero nosotros ricos y después si sobra para el pueblo. No es casualidad, pero esa es la primera
presencia pública que va a hacer Carlos Mercader después del escándalo que lo mantiene vivo el asunto de si le dio o no le dio a Joan Rodríguez Bebe. Joan Rodríguez Bebe mantiene vivo este asunto precisamente porque nunca ha dicho nada sobre el contenido. Joan Rodríguez Bebe y el padre de sus hijos, Jaime Sanabria, han intentado que el país entienda que esto es un problema de quién llevó la carta. No, esto es un problema de si le dio o no le dio. Esto es un problema de que lo único que ha dicho Joan Rodríguez Bebe de este asunto es que cita al Papa diciendo que hay que perdonar y que ella perdonó, pero que no quiere decir que en el futuro ella viva con esa violencia. Interesante, bien interesante. Así que sale del closet Carlos Mercader el próximo 10 y 11 en esa actividad. Habrá que ver, yo me imagino que habrán colegas que van a ir allí, porque, o sea, cómo no. Pero me parece bien interesante cómo traen a Alexandra Lúgaro, que hubo gente que se puso histérica cuando yo traje una información que la gente lo adjudicó en la figura de Alexandra Lúgaro, de la persona que para mí es esa persona que una vez desde el proyecto Victoria Ciudadana dijo que quería un país diferente con incluso la crítica a los medios de comunicación que traían el oficialismo del Estado desde el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, y se convirtió en uno de ellos. Y yo creo que esta inclusión de Alexandra Lúgaro precisamente en este evento lo demuestra. Alexandra Lúgaro está encantada con su nueva posición de Media Personality para colar lo que la derecha quiere que se cuele en los medios de comunicación, que va bien en contra de lo que ella hizo en el 2016, de lo que hizo en el 2019, aun cuando perdió la elección en el 2020 como candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana. Entonces, fíjense cómo se unen, el capital une a la gente que un día estuvo en esa búsqueda de un mejor país para Puerto Rico y de una mejor vida para los puertorriqueños, pero el capital finalmente saca a relucir de qué están hechos. Porque lo más importante, si se privilegia el dinero, es cuánto yo tengo en mi cuenta y con cuánto voy a vivir. Y aquí hay algo bien importante también que hay que decir. Hay gente que tiene una necesidad puntual, pero el problema es cuando sacrifican los principios que alegaron una vez tener. Yo siempre digo que si usted los tiene sólidos, nadie lo amenaza. Nada lo amenaza. Pero cuando no están sólidos, cuando es solamente un posicionamiento, porque usted también ha comprado la idea de que yo tengo que exponerme porque pues yo quiero ser esa figura que la gente reconozca en la calle, etcétera, etcétera. Y yo quiero ser esa persona que llegue a ser gobernadora cuando realmente no he hecho nada por este país como para tratar de escalar todas las posiciones, pero voy directo a la gobernación. Eso es otra cosa. Y ahí es donde empieza a mirarse realmente la profundidad que tienen los candidatos y candidatas políticas. ¿Por qué es tan importante entonces el periodismo? Porque finalmente te lo pone en contexto. Pone en contexto quién es quién. Y por eso cuando vi esta imagen de esta presentación, obviamente Carlos Mercader es noticia por un asunto, Alexandra Lúgaro es noticia por otra. Y ambos están en el mismo esfuerzo de unirse a las voces que van a hablar desde el mercantilismo, desde la importancia de la chequera personal, y si la chequera personal se llena precisamente posicionándome donde en este momento está el capital, yo voy a estar ahí. Importante. Vamos al último tema, que se parece bastante, pero obviamente tiene un pespunte distinto. Bueno, no es el último tema, es el penúltimo. El último me voy con la Junta de Control Fiscal y lo que podíamos esperar de esta sesión de hoy y de las próximas sesiones del Congreso, que empiezan hoy, y se entiende que lo que van a dilucidar, entre otros temas importantes, son los proyectos que tienen que ver con el SNAP y la transición de los cupones de alimento o el PAN hacia SNAP, y obviamente todo lo que tiene que ver con el nombramiento de nuevos miembros en la Junta de Control Fiscal. Y es el tema de cómo han traído
diferentes productores de ese mundo el mediático entretenimiento, que ha sido bien estridente con relación a los problemas de violencia que se han desatado en los últimos, quizás en el último mes, y que han cobrado la vida de menores, que han provocado violencias sistemáticas en la escuela, etc. A mí me llamó la atención cuando yo vi el mensaje que produce y reproduce el programa de entretenimiento que el productor Ferdinand Pérez trae de lunes a viernes y que plantea: ¿y los padres dónde están? Y yo tengo que admitirles que lo primero que me vino a la mente cuando hablaron de los padres dónde están es: qué increíble que aquí haya gente que piensa que el único problema y el único factor importante a la hora de mirar el complejo problema de la violencia entre niños, entre niñas, entre jóvenes, entre personas, tiene que ver con el padre o las figuras tradicionales del padre y la madre. Porque son inclusivos en muchas cosas para hacerle daño, obviamente, a la figura de las mujeres en el contexto de la maternidad, etc. Y tratan de establecer que los padres son dos. Obviamente son exclusivos de la heteronormatividad, porque ahí no están las madres que crían solas y que tienen una relación como pareja, los padres que crían solos y que tienen una relación como pareja. Interesante para empezar a deconstruir el término o la frase ¿y los padres dónde están? Y quizás yo deba comenzar con una línea importante que a mí se me dio en los años 90 cuando cubría la policía de Puerto Rico, y un coronel en aquel momento, el coronel José Gómez Sotomayor, ¿cómo olvidarlo? Gómez Sotomayor, conservadorísimo. Arrestaron al hijo de un entonces coronel de la policía. Y lo primero que dijo Gómez Sotomayor en una conferencia de prensa fue: ¿dónde está la madre? ¿Dónde estaba la madre de ese muchacho cuando estaba delinquiendo? Como si el padre no tuviera responsabilidad. Pero es exactamente lo que está diciendo 40 años más tarde, y esto fue a finales de los 80, este productor. Cuando Ferdinand Pérez habla de dónde están los padres, y obviamente su crew le sigue la campaña que está gestionando para que se hable del asunto de la violencia, le está echando la responsabilidad a los padres y las madres de la violencia de esos hijos. Y vuelvo y repito, lo primero que pensé fue en la injusticia de querer establecer que el padre y la madre son los responsables por un asunto que lo da como dado, de que los padres y las madres son los responsables de que la violencia se reproduzca de esa manera, en los escenarios de la escuela y los lugares donde se están resolviendo conflictos a palos, puños y bofetadas. El problema es que también me vino a la mente que Ferdinand Pérez tuvo un caso con su hijo en el 2022, que fue un caso público porque involucró un arma de fuego, un delito grave. Apuntaron supuestamente Xavier Pérez Torres, su hijo, a una persona en Aguadilla, y que yo recuerde, nadie dijo dónde está el padre de ese muchacho. Y estos son los contextos que son importantes, porque es bien fácil uno sentarse y hacer así todo el tiempo, sin pensar que es posible que el periodismo y los programas de los amigos de este productor se hayan callado lo que querían quizás decir
¿Dónde está fulano? Cuando el hijo está con armas de fuego apuntando con armas de fuego a otro. Que Ferdinand Pérez salió en aquel momento y dijo que él iba a estar con su hijo y no lo iban a abandonar. Ferdinand, exactamente lo que piensan los padres y las madres de una niña o un niño que está acusado hoy de violencia en la escuela. Que ese es su hijo y no lo van a abandonar. Y a mí me parece que es bien injusto tirarse para atrás a ser el juzgador del país ahora. Cuando lo que tiene que pasar es que tengamos una discusión y que tú pongas, y la gente que hay ahí que todavía piensan que son periodistas, se sienten a disposición del país a tener una conversación inteligente, profunda, sobre cuáles son los problemas en Puerto Rico que están llevando a los niños, las niñas y a todo el que tenga una conducta violenta a resolver los conflictos de esa manera. Incluido, sin dejar fuera, lo que ustedes son parte del problema por la estridencia y el entretenimiento que le plantean a la gente que debe ocurrir cuando una niña muere a manos de otra de 17 años y ustedes lo menos que hacen, lo menos, es reproducir a una relacionista pública que ahora piensa que es relacionista pública pero también es psicóloga forense y le hace un análisis del rostro para decir que la niña no está arrepentida. Yo creo que esas son todas las conductas de honestidad que tenemos que tener al momento de iniciar una conversación. No son campañas para ganar adeptos. No son campañas necesariamente que les reproduzcan mucho dinero al que sabemos que tiene un problema serio con el medio de comunicación y lo menos que hace es votar periodistas. Y dejar gente que no profundiza ni hace preguntas en profundidad. Ese es el problema que tiene esta campañita. Porque es bien fácil señalar al padre del otro, pero cuando te señalan a ti, yo me quiero imaginar cómo me van a llover los mensajes. Pero ¿por qué tú haces eso? Porque es honesto. Porque hay que decirle al país que entre los productores de comunicación que crean campañas que dicen ¿y los padres dónde están? Esas camisetas se las debieron poner el día que les pasó a ellos y nadie les dijo nada. ¿Por qué? Porque eso no se le hace al colega productor porque... Estamos claros, no son periodistas. A los periodistas nos pasa igualmente. Ahí es donde yo estoy en conflicto con este asunto de que la gente se tire para atrás a ser los más puros y castos y ahora decir que no, ¿dónde están los padres de fulano y sutano? Pero bendito, pues vamos a aplicárnoslo, vamos, no tengo ningún problema. Sáquenlo para afuera, pero sacan para afuera todo. Nadie sabe cómo terminó ese caso. Eso era noticia. El periódico El Nuevo Día lo sacó. Nadie sabe cómo terminó. Nadie sabe cómo... Sabemos mucho que hay una gente que tiene dinero para abogados y hay otra gente que no. Hay una gente como Antonesca, que ustedes la demonizaron en el programa con relación al asesinato y a la acusación de asesinato contra Gabriela Nicole en Ay Bonito, que tiene que ser representada por la Sociedad de Asistencia Legal porque no tiene dinero para pagar abogados. Todo eso entra en la ecuación de cómo reacciona una persona cuando le dan una bofetada o cuando lo bulean en la escuela. Todo eso, nadie sabe la niñez que tuvo Antonesca, nadie sabe si es una niña que tiene algún asunto de aprendizaje. Nadie. Porque eso no es importante, porque ustedes lo que privilegiaron fue que la mató y que supuestamente la mató y no está arrepentida y con saña, como si ustedes fueran parte de los investigadores. Porque si ustedes hicieran investigación y hubieran encontrado información que apunta hacia eso, pero no, todo fue para vender, todo fue para el clic, haciéndole daño y desinformando al país. Pues vamos a hablar de todo. De todo lo que en efecto es importante saber en el momento en que alguien está trayendo una campaña que se pregunta ¿y los padres dónde están? Y finalmente, yo creo que es importantísimo traer lo que puede pasar, y el compañero José Delgado, que es una persona que está en Washington atendiendo la cobertura de todo lo que ocurre en Washington con relación a Puerto Rico. Finalmente,
hoy va a empezar a sesionar el Congreso de Estados Unidos y hay discusión, y va a haber discusión, sobre lo que tiene que ver con el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal, y son 5. No olvidemos que el presidente Donald Trump votó a 5 miembros, incluido un republicano que se atrevió a cuestionar lo que estaba haciendo el presidente. Va a haber posibilidad de que se llenen estos 5 posiciones. Y entre otras cosas, también que se revivan los esfuerzos para promover la integración de Puerto Rico al programa de asistencia nutricional suplementaria conocido como SNAP. Pero definitivamente lo que tiene que ver con el presupuesto es importante. Sabemos dónde está Estados Unidos con relación a su presupuesto después que el gobierno de Donald Trump, sus prioridades están invertidas en el asunto de sacar a los inmigrantes de Estados Unidos, en blanquear la población estadounidense y todo lo que tiene que ver con sus esfuerzos militares, traer, como dice él, más producción que ahora se produce, de productos que se producen en Asia y en Europa, por ejemplo, en Canadá, hacia Estados Unidos, los famosos aranceles. Y lo más crítico para Puerto Rico será el asunto de a quienes nombrará para la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué? Porque en este esfuerzo, la Junta de Control Fiscal había llegado a un acuerdo con algunos bonistas buitres para que no se le pagara el total de la deuda, porque la Junta establece que no hay para 10 ni 12 mil millones, sino para 2,000. Y el grupo de bonistas que había acordado se fue entonces con el otro que no había acordado nada porque quiere que se lo paguen todo. Y la postura del republicanismo de Donald Trump y de Jennifer González es precisamente que se pague toda la deuda, y eso supondría hasta 50 años de números exorbitantes en costos de energía, que sabemos que no solamente la gente de a pie, los residentes, los que pagan la luz a nivel residencial, los que pagan la luz a nivel de comercio, no van a tener para pagarla. Eso es una crisis que empieza ahora, en septiembre, porque se supone que al 1 de octubre hubiera un presupuesto nuevo en todo lo que tiene que ver con el presupuesto de sanación, que influye a Puerto Rico igualmente. Pero la discusión con relación al pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es lo más crítico para todos, incluido el esfuerzo que tiene que ver con los pensionados de esa autoridad. Y el gobierno de Jennifer González no parece tener ningún plan, ni de desarrollo económico, ni de búsqueda de fondos de alguna manera para que el país pueda subsistir en programas tan importantes como son los famosos programas de alimentación a través del SNAP, que no hemos llegado allá, en este momento el PAN. Y a mí me parece que en todo eso, si va a haber una persona como el que se sospecha que es la persona, por lo menos puertorriqueño residente en Puerto Rico, que puede ser el nombrado como Barkin, el presidente del Centro Unido de Detallistas, que sabe lo que es que se aumente la luz a tal nivel de que desaparezca el pequeño y mediano comerciante en Puerto Rico. Serían buenas noticias, pero no sabemos si Barkin va a seguir esa línea, que la conoce de primera mano. Sobre todo no sabemos qué va a hacer la gobernadora, porque la gobernadora yo creo que está a punto de llorar en público, y estoy segura que ha llorado en privado, porque sabe que esto le queda grande y que nunca imaginó que iba a ser a este nivel, porque lo único que quería era el poder. Pero está más difícil, sobre todo por el atornillamiento que tiene de personas como Francisco Domenech y su esposa, la hoy administradora, directora ejecutiva de la Autoridad para el Centro de Conversiones, Verónica Ferraioli.
Cada vez se complica más el cuadro para la gobernadora, pero no hay mayores indicios de que esto cambie de parte de ella. Así las cosas, yo creo que es importante que miremos lo que va a pasar con ese esfuerzo del Congreso de Estados Unidos, que está bien complicado el panorama y al día de hoy no sabemos quiénes van a ser aquellos que permanezcan en ese poder y con qué idea vienen de en efecto pagarle esa deuda completa a los buitres de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros nos vamos, recuerden que Rodrigo Otero Goico viene a las 12 con su almuerzo deportivo, que vamos a tener también a las 5 de la tarde el programa con Manuel Ernesto Rivera. Habrá más informaciones, habrá sobre todo los comentarios de Manuel, y que recuerden siempre que estamos aquí, pueden donar a través de este esfuerzo, a través del chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Nos fuimos, gracias por esto y nos vemos a las 5. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.